La venganza se sigue cobrando un precio muy alto de víctimas colaterales en The Last of Us, mientras Ellie empieza a dudar de sus acciones y Abby reaparece en el último acto para de nuevo hacer saltar todo por los aires. Gran adaptación y final de temporada que ofrece un cierre lleno de interrogantes y ganazas de que se estrene la tercera. Tomad provisiones, linterna y munición, porque en este vídeo, como cada semana, vamos a repasar todos esos detallitos que quizá no viste la primera vez y que tanto os gustan. Hoy, análisis del último capítulo de la segunda temporada de The Last of Us. Este episodio tiene por título Convergencia, pues al final del mismo nos encontramos en el punto en el que las dos tramas principales se encuentran, la trama de Ellie y la trama de Abby. Como se revela en la escena final, lo que veremos en los primeros capítulos de la tercera temporada serán esos mismos 3 días que Ellie ha pasado en Seattle, pero esta vez bajo el punto de vista de Abby, en cuyo entorno están pasando muchas cosas que han dejado un buen puñado de preguntas. ¿Por qué el grupo de Abby parece haberse separado de los lobos? ¿Qué le ha pasado a Abby en el cuello? ¿Cuál ha sido el resultado de lo acontecido en la isla de los Serafitas? ¿Dónde está Hanrahan? ¿Qué demonios ha sucedido en esa mesa de operaciones que encontramos en el Aquarium de Seattle? El cómo y por qué algunos personajes estaban donde estaban y la presencia de algunos elementos en apariencia casuales o inocentes cobrarán mayor sentido en los próximos episodios. En lo que respecta al capítulo de hoy, comenzamos con una escena que conecta directamente con el capítulo anterior, con Ellie llegando al Teatro Pinnacle tras haber asesinado a Nora, o al menos haberla dejado morir tras propinarle una brutal paliza. Y digo que conecta directamente con el episodio anterior porque el telón de fondo de buena parte de lo que vamos a ver en este capítulo es a una Ellie que, después de haber cruzado todas las líneas rojas, ha llegado a un punto de inflexión y empieza a lidiar con ese conflicto interno en el que se cuestiona todo lo que está sucediendo. Si formas una familia, espero que intentes hacerlo mejor que yo. Fue el último mensaje de Joel, y a lo largo de este episodio, ese conflicto reaparecerá en varias ocasiones y al igual que con Joel, se va a cobrar un alto precio. El énfasis que se hace en ese mensaje se hace más evidente cuando hacemos una breve comparación con respecto al videojuego, y es que cuando Ellie le cuenta a Dina lo que ha hecho con Nora, en la serie tenemos una versión diferente. En esta adaptación, Ellie se desnuda literal y figuradamente ante Dina, expresando en voz alta que no está segura de que Nora mereciera morir, y lo más importante, le cuenta lo que hizo Joel en Salt Lake City. Un cambio interesante con respecto al material original, donde Ellie nunca habló con ella de las verdaderas motivaciones de Abby y su grupo. Lo que ha sucedido con Nora y esta verdad incómoda sobre Joel hace que la relación entre Dina y Ellie se quiebre, al menos por unos instantes, y luego se recupere iniciando una nueva etapa, imitando el proceso que vivió la relación entre Ellie y Joel. Paradójicamente, ese lado oscuro que Ellie tanto criticó ha hecho que la persona que más quiere se aleje de ella. Dina, además, que siempre ha mostrado una madurez superior a la de Ellie en muchos aspectos, reconoce enseguida que todos tienen buenos motivos para hacer lo que han hecho y por eso mismo no tiene ningún sentido que nadie continúe por este camino, concluyendo con la frase «tenemos que volver a casa», una conclusión que la propia Ellie aprueba. Y con ese objetivo van a ir a la librería que Jesse y Tommy han establecido como punto de reunión. Pero antes de ir allí, un pequeño easter egg que nos ha dejado uno de los cambios de escena del Teatro Pinnacle. Ahí en los camerinos vemos infinidad de carteles de conciertos de bandas conocidas, como es el caso de Green Day, grupos musicales que se supone que han pasado por ese teatro. Bien, pues, si bien en el videojuego hay muchos lugares reales de Seattle, el Teatro Pinnacle no es uno de ellos, sino que está basado en el Teatro Paramount. Y el detalle es que uno de esos carteles que vemos en el camerino del teatro de la serie es el de Van Morrison, y han tenido el buen ojo de utilizar el mismo cartel que el cantante utilizó para presentar su concierto en el teatro real en el que está basado el Pinnacle. Se trata del concierto que tuvo lugar el 4 de febrero de 1971 en el Teatro Paramount de Seattle. Ya así, de vuelta a las calles de Seattle, Jesse inteligentemente va a averiguar que Dina está embarazada y no esconde su enfado con Ellie. Y lo cierto es que más allá de su a veces estricto seguimiento de las normas, no resulta difícil empatizar con este personaje que va a dar voz a lo que muchos espectadores sentimos. Pero Ellie, ¿qué haces en Seattle? ¿Y por qué no os habéis dado la vuelta en cuanto os habéis dado cuenta de que Dina está embarazada? Lo mismo te saca una flecha que te cura una herida, te salva la vida, te lidera un pueblo o te echa un sermón, y con razón.
Personalmente me gusta mucho cómo han enfocado la serie a este personaje. Ese mensaje de no puedo morir, debo sobrevivir por el bebé, permite explorar en profundidad ese sentimiento de responsabilidad aumentada que vives cuando confirmas que vas a ser padre. Detalles que en el videojuego no tienen lugar porque se enfocan en Ellie, pero que la serie hacen que su muerte sea aún más dolorosa si cabe. Y ojo al detalle que nos ha dejado nuestro paseo por Seattle, cuando en uno de los muros de los edificios nos encontramos con otra imagen de la profeta. ¿Tú crees que habrá más de una?, le pregunta Ellie a Jesse. Y es que la mujer de la imagen que vimos en el episodio 5 es ligeramente diferente a esta. Una parece una mujer blanca, otra parece una mujer negra con otros rasgos un poco diferentes, y estos cambios quizá nos estén sugiriendo que el fanatismo de los serafitas o bien podría estar basado en una figura mesiánica que nunca existió, o bien se trata de una mujer que sí que existió, pero a lo largo de los años, tanto sus ideales como ella misma han sido reinterpretados hasta el punto de que ahora son irreconocibles. Lo poco que sabemos al respecto, según la versión del videojuego, es que cuando la supuesta profeta fue ejecutada, los ancianos de los serafitas asumieron el liderazgo de la comunidad, continuando su guerra y transmitiendo sus enseñanzas. Por tanto, desconocemos cómo ha podido cambiar ese discurso inicial y si los guionistas aprovecharán el potencial que ofrece esta línea argumental. En ese sentido encontramos cierta similitud con los lobos, con esa conversación de Isaac que se refiere a su propia comunidad como un rebaño, y vemos que también se preocupa por quién le sucederá cuando muera. Y si esto lo trasladamos a los serafitas, cabe preguntarse, si la profeta ya no está, ¿quiénes son esos ancianos que los lideran ahora y cuáles son sus motivaciones? Otro detalle que dejamos de cara a la tercera temporada es esta imagen. No voy a entrar en spoilers, solo voy a comentar que en este panorama de la ciudad está presente un icónico escenario que veremos más adelante. Se trata de esa especie de puente metálico de color rojo que vemos uniendo esos altos edificios del fondo de la imagen. Como os habéis dado cuenta, están pasando muchas cosas en distintos puntos de la ciudad, de modo que para quienes solo habéis visto la serie y no habéis jugado al juego, este es un detalle sin más importancia que ahora vamos a señalar en este análisis y que igual cuando pasemos por ahí, en la tercera temporada, os saque una sonrisa al ver cómo se conecta todo. Con el nuevo cambio de escena nos vamos a topar de nuevo con Barton, ese soldado lamebotas, el lacayo miserable de Isaac, el mismo que antes se cuestionaba las acciones de Fedra y al cual Isaac perdonó la vida porque vio en él a un soldado con un mínimo de moral, ahora no tiene reparos en hacer lo mismo que hacía Fedra. El mensaje que nos deja es que, al igual que el profeta y sus serafitas, todo parece haber empezado como una causa justa, pero el odio, la división, la intolerancia, todo se ha corrompido y ahora solo queda una versión aún peor de aquello contra lo que lucharon. Además, más allá de lo que sucede en el videojuego, no me preguntéis por qué, pero tengo la sensación de que lo que sucede previamente o después con este serafita random quizá aparezca en la tercera temporada para conectar las escenas y todos los acontecimientos. Sea como fuere, lo importante de esta escena es la intención de Ellie de intentar salvar al serafita. Esa intencionalidad rompe por completo con el espíritu egoísta de su mentor. Joel no era de los que se plantean ayudar a aquellos que no son de los suyos. En cambio, Ellie sigue demostrando en este capítulo que hay en ella una parte que, como el propio Joel deseaba, intenta hacerlo mejor que él. Y además la escena ofrece un contraste con respecto a Jesse, al que su sentido común le dice que la cifra de 6 contra 2 no le da muchas garantías de salir con vida. Y la verdad es que en la vida real tiene razón, aunque sí que os digo que en un 6 contra 2 la Ellie del videojuego se habría tomado un expreso macchiato con una mano, mientras con la otra liquida balazos a los lobitos. Dejamos ahora a Ellie y a Jesse y vamos a ir a otro lugar de Seattle para pasar fugazmente por una de las bases de operaciones de los lobos, el parking del supermercado Costco, donde Isaac revela el espíritu de liderazgo que tiene Abby dentro del Frente de Liberación de Washington. Aquí, al igual que en el videojuego, parece que Abby es considerada una killer muy eficaz, y esto nos trae un extraño paralelismo entre Jesse y Abby, que en este episodio son presentados como futuros líderes de sus respectivas comunidades. Una similitud que al mismo tiempo nos choca, pues ambos tienen caracteres muy distintos. Jesse con ese temple, un gran sentido común y un excesivo énfasis por el cumplimiento de las reglas, y Abby con esa visceralidad y su pasión por saltarse cualquier norma. Que en Jackson vean a Jesse como el próximo líder y que en Seattle pase lo mismo con Abby es un posible reflejo de cuán diferentes son las comunidades a las que pertenecen. La incógnita que nos deja esta escena es: ¿qué ha pasado con Hanrahan? Porque aquí vemos a Elisa Park, que ahora parece haber subido de rango hasta el punto de ser aparentemente la segunda al mando.
Esto nos lo da a entender cuando dice: es posible que mueras mañana y más probable aún que yo muera. Y Abby era quien debería haber tomado el testigo. Hanrahan era sin duda una líder de la comunidad incluso antes que Isaac, por lo tanto resulta raro que no se mencione como candidata para continuar guiando al rebaño. Siendo un personaje creado para la serie, no tenemos datos, por tanto cabe preguntarse: ¿habrá muerto? ¿O acaso era una infiltrada? En cuanto a las intenciones de los lobos, surge otra pregunta: ¿qué es lo que pretende Isaac? Pues aquí sí que tenemos más datos. Nos encontramos en un momento en el que la guerra entre los lobos y los serafitas ha llegado a su cenit y la intención del líder del Frente de Liberación de Washington es acabar de raíz con el problema. Es decir, quiere realizar un ataque definitivo, con la misión de aniquilar a su enemigo en su totalidad. De vuelta con Ellie y Jesse, visitamos la librería Kingston, otro escenario del juego que, en este caso, recorremos de pasada en el tercer día de Seattle cuando manejamos a Ellie. Ahí tenemos ese mural de Alicia en el País de las Maravillas, donde se cita la frase: todo tiene una moraleja si sabes encontrarla. Un mensaje subliminal para la historia de Ellie. En el caso del videojuego, en esta escena, nuestra protagonista nos dejaba también un simpático comentario al decir lo creepy que le parecía que en un espacio para niños hubieran puesto tantos hongos, dando a entender que obviamente los niños nacidos en este mundo posapocalíptico han crecido viendo a las setas y champiñones como el Coco o el Hombre del Saco como figura terrorífica de sus cuentos. En esa librería, Ellie también se llevará un libro para el bebé de Dina y Jesse, el monstruo al final de este libro. Lo curioso de este libro infantil es que a primera vista parece ser un spoiler de esa aparición estelar de Abby al final del episodio, pero como hemos venido diciendo capítulo a capítulo, Ellie no es sino un reflejo de Abby, ¿no? Pues en este libro infantil, Grover, al que conocemos en España como Coco o Archibaldo en Latinoamérica, intentará por todos los medios evitar que pasemos las páginas del libro para no toparnos con el monstruo que se anuncia en el título. Pone cuerdas, construye un muro de ladrillos, pero nosotros seguiremos pasando las páginas contra todas sus súplicas, hasta que al final vemos que el monstruo no es otro que él mismo. ¿Será esta la moraleja de la historia de Ellie? Los acontecimientos que tendrán lugar en el Aquarium parecen indicar que sí. La encrucijada en esta escena llega con el sonido de la radio, una voz que pide ayuda, pues hay un francotirador que parece ser Tommy atacando a los lobos. Los subtítulos del episodio no dicen quién es esa voz, pero podríamos especular con que se trate de Manny o alguien situado en el mismo lugar de vigilancia en el que él estaba en el episodio 3, donde se tenía una gran panorámica de Seattle. Y mientras esto sucede, Ellie saca sus prismáticos y encuentra la ballena en la noria, las dos últimas palabras de Nora que indicaban dónde estaba Abby: el Aquarium. Un lugar que junto a la emblemática noria sí que forma parte de los escenarios reales que podemos encontrar y visitar en la ciudad de Seattle. Ir en ayuda de Tommy o ir a por Abby, pensar en salvar a los vivos o vengar a los muertos. Ese es el dilema. Y sí, el lado egoísta de Ellie y su impaciencia por consumar su venganza hacen que ni Shimmer ni Tommy sean una prioridad. A su comunidad, Joel, lo mataron a golpes y la obligaron a mirar, es lo que le dice a Jesse. Más tarde, al final del episodio, veremos que Jesse dice que fue a ayudar a Ellie porque pensó que si ella hubiera sabido que él estaba en un apuro, no habría dudado en acudir en su ayuda, algo que la propia Ellie confirma. Sí, yo sin duda habría ido, pero como vemos aquí, en el caso de Tommy, la realidad es que no. Su prioridad sigue siendo Abby, y todo el discurso que le da a Jesse antes de separarse no es más que una excusa. Con Ellie vamos a llegar ahora a otra escena mítica del juego, cargadísima de tensión contenida, con esa terrible tormenta que muy de cuando en cuando ilumina el espeluznante escenario en el que nos movemos. Un inmenso mar embravecido a punto de engullir a Ellie y a su pequeña lancha. ¿Qué es lo que vamos a ver por el camino? A los lobos iniciando el ataque contra la isla de los Serafitas. ¿Y dónde está exactamente esta isla? Pues se trata de una zona alta de un barrio de Seattle, concretamente el barrio de Queen Anne, que tras una supuesta inundación producida en algún momento tras la pandemia, se ha convertido en una isla que los Serafitas ahora han hecho suya. Es aquí donde Ellie aparece tras caer al agua con ese niño creepy y esa sacerdotisa a punto de acometer su macabro ritual. Esta es una escena que nunca tuvimos en el juego y en cierto sentido un poco gratuita, pero que van a servir de aperitivo de lo que está por venir. Por suerte para Ellie, el momento se va a ver interrumpido por la llegada de los lobos, dando comienzo a una batalla definitiva entre las dos facciones rivales de Seattle.
Finalmente vamos a llegar al Aquarium, donde vamos a pisar con mucho cuidado para no entrar en el terreno de los spoilers. Y es que la escena deja algunos detalles y muchas dudas para el espectador que llega por primera vez a esta historia. En primer lugar, entramos por una ventana que alguien ha roto antes que nosotros, y no parece que haya pasado mucho tiempo desde que esos cristales se rompieran, porque si no, no tendría sentido lo que nos encontramos abajo. Un campamento que se está empapando de agua con 3 o 4 camas. Sin duda se trata del lugar donde el grupo de Abby se esconde tras haber abandonado a los lobos. Cruzando la puerta, llegamos a una improvisada sala de operaciones donde abundan las gasas llenas de sangre y una sierra. De nuevo algo que ha pasado hace poco tiempo. ¿Qué diablos ha pasado aquí?, se pregunta la Ellie del videojuego, y probablemente muchos espectadores. Dios, ¿qué coño ha pasado? Ya en las entrañas del Aquarium escuchamos un par de voces, Owen y Mel, que hablan de Abby. Del diálogo se entiende que Owen pretende ir en busca de Abby, quien aparentemente está en peligro o ha desaparecido, y sugiere a Mel que la acompañe. Ella no solo está enfadada con él, sino está dolida, pues como se revela más adelante, está embarazada, y este tipo la está obligando a exponerse a todo tipo de peligros en semejante estado. De nuevo el egoísmo protagoniza una escena imponiéndose a la razón. Hablas de ir tras las líneas enemigas solo, en circunstancias normales es suicida, le dice Mel. Owen también dice con pasmosa indiferencia: volveré con Abby en media hora, si estás aquí te puedes venir con nosotros o quedarte. Es decir, que parece que pretenden abandonar Seattle. Esta desconcertante situación deja algunas incógnitas sobre la trama que sin duda se revelarán con la temporada 3 bajo el punto de vista de Abby. Aquí el amor incondicional de Owen hacia Abby va a ir tan lejos como para, de nuevo, exponer a Mel cuando aparece Ellie, revólver en mano. Owen miente a Ellie, incluso evita que Mel revele dónde está Abby, y finalmente la pone en peligro de muerte cuando se lanza por el revólver, con la fatalidad de que, con un solo disparo, Ellie acabará con los dos. Todos estos gestos de Owen exponiendo a Mel no son sino otro paralelismo de lo que Ellie está haciendo con sus amigos. Personalmente creo que la escena de nuevo mejora con respecto al material original cuando vemos que la serie lleva la muerte de Mel un paso más allá al pedirle a Ellie que saque a su bebé. En el videojuego, Ellie va a matar a Mel cuando ésta la ataca desesperadamente. Aquí la muerte es fortuita, pero además involucra más a Ellie en esos instantes finales, haciendo que se sienta impotente y quede en estado de shock tras ver cuán lejos ha llegado su vendetta. Tras el fatídico suceso, ya de vuelta en el teatro, Ellie aceptará al fin que ha cruzado todas las líneas que no se deben cruzar jamás, que sus amigos están en peligro y que debe convivir y aceptar el hecho de que Abby siga con vida. Esto, unido a la reconciliación final con Jesse, vaticina un prometedor cierre definitivo del ciclo de violencia en el que se ha metido Ellie. Mañana, cuando deje de llover, todos vamos a volver a Jackson y nos vamos a ver la saga completa de Curtis y Viper con palomitas. Pero no, el imprevisto regreso de Abby abrirá la herida de nuevo con una nueva víctima colateral, el pobre Jesse. Pero ¿cómo ha llegado Abby hasta ahí? Ese será el eje central de los primeros capítulos de la tercera temporada, y el capítulo cierra con un avance de la misma. Abby despierta en su habitación con un libro en la mano, La ciudad de los ladrones, una novela publicada en 2009 escrita por David Benioff. Sí, a algunos os suena, es uno de los showrunners de Juego de Tronos. En varias entrevistas, Neil Druckmann, creador del videojuego, ha comentado que este libro está entre sus favoritos y que inspiró buena parte de la franquicia de The Last of Us. Tanto es así que uno de los personajes de la tercera temporada tiene el nombre del protagonista del libro, Liv. Dado que el libro se publicó en 2009 y la pandemia del Cordyceps tuvo lugar en la serie en 2003, aquí en la serie también han cambiado el nombre del autor por el de Ben Davidoff, en lugar de David Benioff. El cierre del capítulo no es sino un plano del campo del estadio Songview, un escenario que está inspirado en el Lumen Field de Seattle, y en el que ahora se alojan miles de personas que conforman la comunidad protegida por los lobos. Un espectáculo nada prometedor para nuestros 4 protagonistas. Dicho esto, voy a concluir el análisis con mi opinión personal sobre esta segunda temporada. Soy consciente de las muchas críticas que ha recibido esta temporada, en especial de una parte de los jugadores del juego, al menos esa es la sensación que me trasladáis cuando leo vuestros comentarios.
A mí sinceramente no me parece que estemos ante la serie de la década, ni mucho menos, y creo que tampoco lo pretende, pero yo he disfrutado cada episodio, y más allá de parecidos físicos y algunas licencias creativas, como adaptación me parece, como mínimo, de notable alto, y esto es más que agradecer en un periodo en el que las grandes productoras solo pretenden comprar el nombre de licencias populares para luego deshacerse del material original y convertirlo en un producto completamente nuevo, que ha perdido toda su esencia. Este no es el caso de The Last of Us. Hay tanta cantidad de escenas calcadas al juego que casi parece un gameplay, y llego a la conclusión de que si la serie no funciona igual que la primera temporada, es por el mismo motivo por el que no lo hizo con la parte 2 del videojuego, su trama, que no tiene el mismo magnetismo que tenía la primera, y también por las dos arriesgadas apuestas que se llevaron a cabo. Una es la muerte de Joel, que llegó en un momento muy temprano del juego, y la segunda es un desafío que ponen en manos de los jugadores, tener que manejar a Abby durante una tercera parte del juego. Ahora como espectadores también tendremos que acompañar y empatizar con el personaje que ha acabado con la vida de nuestro querido protagonista, lo cual supone una apuesta muy arriesgada que ya en su día no agradó a todos los jugadores. Por otro lado, según ha ido avanzando la historia, le hemos tomado cariño a Ellie, pero la sobreexposición de esos focos narrativos en torno a la violencia y la venganza nos traen a un personaje que también ha perdido buena parte de la inocencia de la que nos enamoramos en su primera parte, o al menos ese es mi caso. Disfruté muchísimo del primer videojuego, como lo hice de la primera temporada, y ahora disfruto de la segunda, como lo hice con el videojuego, pero por alguna razón cósmica inexplicable, la ausencia de Joel es un lastre que me acompaña y me acompañará hasta los créditos finales. Dicho esto, tengo muchas ganas de ver cómo resuelven y conectan todo en la tercera temporada. Me gusta la actriz Caitlin Denver en su papel de Abby, y aunque creo que se parece como un huevo a una castaña físicamente al personaje del videojuego, tengo la sensación de que hará un gran trabajo en lo que se viene. Y por supuesto rezaré a todos los dioses para que nos regalen más flashbacks con nuestro querido Pedro Pascal. Y hasta aquí el análisis de esta semana y el último de la temporada. Gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos con más vídeos de Dune, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos y otras sagas de fantasía, ficción y terror.